Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander. Esta tarde está con nosotros el autor de un libro que se titula Honorato Mier el Brujo. Y el autor que está aquí con nosotros es Pedro Cobo, que está acompañado por Jesús Vallejo, que es un colaborador en este libro que nos recuerda la historia de un personaje popular en Santander, allá para los que tienen mi edad o son incluso un poco mayores que yo. Y me refiero a que una de las personas más conocidas y al mismo tiempo más desconocidas de la ciudad era el doctor naturópata, conocido como el Brujo, don Honorato, pero que siempre era un cierto misterio para la gente de la calle porque no se sabía muy bien quién era y cuáles eran sus técnicas curativas. Lo cierto, y nos lo contará ahora, nos lo contará ahora Pedro Cobo, que a Santander venían a primeras horas de la mañana, muy a primeras horas, cientos de personas de diferentes lugares de España para pasar consulta con el doctor Honorato allá en General Dávila, cerca de donde está ahora la Telefónica. No voy yo a hablar más de la figura de don Honorato, pero sí decir que el autor del libro, Pedro Cobo, es también un naturópata, una persona que tiene consulta, que ha trabajado mucho la medicina natural y que lógicamente ha estudiado a fondo la historia, y no solo la historia, sino también la manera de trabajar que tenía don Honorato y de lo que nos hablará ahora. A ustedes decirles que el libro se está vendiendo en la entrada, que cuando se termine el acto, estoy seguro que Pedro Cobo estará encantado de firmar ejemplares y también que ustedes podrán hacer preguntas cuando haya terminado la primera parte, es decir, la intervención tanto de Pedro Cobo como de Jesús Vallejo. Y únicamente quiero también saludar a las personas que nos están viendo a través de la transmisión en directo por streaming de este acto, a los cuales saludo en la distancia. Y ya sin más, paso la palabra a Pedro Cobo para iniciar esta tarde la presentación de esta biografía de don Honorato el Brujo. Gracias. Buenas tardes y bienvenidos a este acto. Es un acto muy especial porque vamos a recordar a un personaje, probablemente el más conocido y el más olvidado de toda Cantabria. Conocido y olvidado, porque a medida que se van las generaciones, estaba desapareciendo ya hasta su recuerdo. Yo comencé a investigar sobre él hace ya más de 25 años y me di cuenta que no hay absolutamente nada, pero nada, nada, nada escrito sobre él. Ningún libro, ni en personajes de Cantabria, ni en enciclopedias, absolutamente nada, nada, nada. Y eso parece una injusticia. Cuando hay mucha gente, que he encontrado alguna ahí, que se ha emocionado solamente al escucharle, que te ha dicho que ha salvado la vida a mi padre, a mi hermano, ¿sabes? Y que ha hecho tanto bien. Durante el acto me podéis preguntar lo que queráis, ¿sabes? Y os podré responder dentro de lo que pueda. Me ha acompañado aquí Jesús Vallejo, que ha colaborado en el libro y ha sido de una gran ayuda. Y también ha sido paciente de don Honorato. Un paciente muy especial que le conoció muy bien y tuvo un caso bastante serio de salud.
que después hablaremos con él. Bien, pues bueno, dentro del libro recojo un poco lo que es la biografía, toda su historia, que eso es importante, desde sus orígenes hasta cuando la guerra, ¿sabes? Porque fue pasando por diferentes etapas que están documentadas y hasta el final de su vida, claro. Por ejemplo, es curioso porque durante la guerra en el Frente Popular pues hizo donaciones para el Frente Popular, porque en aquellos momentos había que llevarse bien con el que estuviera, ¿sabes? Había que ser diplomático, pero no había que meterse en jaleos. Y curiosamente me preguntó hace poco un señor que decía que echaba en falta un capítulo sobre después de la guerra en el libro. Y ya le dije que no, porque Honorato era político, ¿sabes? No se metió en política, no quería saber nada, ¿sabes? Simplemente ayudó a quien necesitaba, y en ese momento ayudó a la gente que estaba en el gobierno y lo ayudó. Así de simple. Bien. Si queréis hacerme alguna pregunta durante el acto, podéis preguntar también, ¿eh? Sí. Vamos a ver. ¿Qué os podré decir yo de Don Honorato? Bueno, mi historia, cómo empecé yo a conocer a Honorato. Personalmente no le conocí, no le llegué a conocer, pero yo llevo ya 38 años dedicado a las terapias naturales, y cuando empecé a trabajar utilizaba mucho también la iridología y la medicina natural. Y recuerdo que enseguida recetaba una cosa. Mira, eso mismo me mandó Don Honorato. Y yo me quedé con la copla. Otro paciente. Oh, lo mismo que me mandó Don Honorato. Y tanto Don Honorato, empecé a preguntarme por qué, quién era él, y empecé a investigar, y a partir de ahí empezó saliendo todo, ¿vale? Y después de ahí me he movido muchísimo en todos los ámbitos. He ido a muchos sitios para recabar información. He conocido a la familia, que me ha ayudado también mucho. La familia ha sido de gran ayuda. A grandes amigos también, que los he conocido a través de esta aventura. También me han ayudado. Muchos también residencias. Y he visto muchas lágrimas. Muchas lágrimas cuando hablaban de Honorato. Y eso, mucha gente que le conoció sabe lo que es. Que salvó la vida de muchos. De mucha gente. Ahora os voy a ceder la palabra también a Jesús, que fue uno de los pacientes que estuvo con él, que puede contar su historia. Hola, buenas tardes. Primero felicitar a Pedro, porque yo estuve varios años en tratamiento con el brujo y pensaba que sabía todo del brujo. Y claro, cuando he leído el libro me ha sorprendido porque no sabía ni una cuarta parte. Entonces el trabajo de investigación que ha hecho ha sido fantástico. Y voy a contar un poquitín mi historia, que Pedro en el libro dice una historia extraordinaria, pero no solamente extraordinaria para mí, sino una historia que salvó mi vida. Yo de crío empecé con un problema en la nariz y garganta, que era una angifibroma de cabo. Y empecé con el doctor, voy a decir el nombre por si alguno se acuerda de el doctor Rafael de la Hoz, que tenía consulta en el Paseo Pereda. Y lo hacíamos a través de un seguro particular que tenían mis padres, que era Crédito Español. Y el hombre, la verdad, que hizo todo lo humano por solucionar mi problema. Y yo le cogí un gran cariño, a pesar de que lo pasé mal con él, pero le cogí un gran cariño porque era una persona extraordinaria. Pero el Crédito Español, vino un directivo, porque la central estaba en Valencia, vino un directivo, nos centró en la oficina de aquí y nos echaron del seguro porque decía que yo era un paciente muy caro para la compañía. Y como en el contrato, en la letra pequeña, lo mismo que tú te puedes ir, el seguro te puede echar, pues nos echó. Bueno, pues bien, yo cuando ya, bueno, después de Rafael de la Hoz voy a Valdecilla. Me mandan a Valdecilla porque a don Rafael de la Hoz en la consulta se le escapaba el tema. Era un tema muy grave. Y entonces me empezó a operar Pascual de Juan. Sigo diciendo los nombres por si alguno
coincide Pascual de Juan y su ayudante era el doctor López, que era expalentino, todavía está. Y bueno, me operaban, me hicieron ligamento de carótidas, porque claro, el tumor el angiofibroma, hoy es un tema menos grave, pero en el sitio que yo le tenía sigue siendo muy complejo, porque le tenía aquí. Entonces, el angiofibroma es una concentración de venas que se va inflando, y hay que cortarlas. Claro, al cortarlas, la sangre era como un torrente. Y me hacían el ligamento de carótidas, me abrían, me ponían pinzas para que la sangre no subiría. Bueno, pues yo entraba a Valdecilla, me operaban unas operaciones complicadas, venían médicos a ver las operaciones, porque eran muy, muy complejas. Volví a casa a recuperar fuerza para volver a entrar. Y entonces yo ya en casa dábamos todos, mis padres y los vecinos de Liencres y todo, bueno, el Chuchi se va, incluso yo ya había momentos que lloraba solo para que no me verían mis padres porque veía que esto no tenía salida. Y llega el tema del brujo, y cuando llega el tema del brujo, entre mi padre y mi madre hay una discusión muy fuerte. Mi madre era partidaria de ir y mi padre decía, si los médicos no pueden hacer nada, ¿qué va a hacer este hombre? Bueno, pues al final fuimos al brujo. Y recuerdo perfectamente que me mira y me dice, a mí y a mis padres, dice, es una pena que no hayas venido primero, porque si vienes primero en un mes o dos, te soluciono el problema. Pero ahora tienes el cuerpo totalmente contaminado de todas las medicinas y hay que limpiarle. Yo para esto ya después dejé de ir a Valdecilla, en cuanto empecé con el brujo, ni una aspirina. Bueno, y empecé el tratamiento con arcilla, tuve arcilla muchos años, 4 o 5 años con arcilla. De hecho, Honorato se murió estando yo con el tratamiento con él y el último año seguí con las hierbas que me vendía Clemen, su colaboradora, entre Clemen y Carmen, que además Clemen tuve la suerte de poderla tener en la boda cuando me casé. Bueno, pues esta es un poquitín la historia con el brujo. Yo en el brujo decía antes, Pedro, que venía gente de toda España. Bueno, la consulta yo creo que empezaba a las 4 de la mañana. Teníamos autobuses de gente de fuera, a las 4 de la mañana, era impresionante. Y ya, claro, no solamente el caso mío, los casos que yo vi. Pedro, en el capítulo que me dedica, dice una historia extraordinaria. Bueno, extraordinaria y una historia que me salvó mi vida. Y como anécdota reciente, no tiene un año, tengo un compañero aquí de venta de baños que vamos a andar todos los días y se fue a venta de baños a hacer unas gestiones y se fue a comer a un restaurante que estaba lleno y estaba comiendo solo. Se le acercó un hombre y le preguntó, ¿le importa que me siente con usted? Y dice, no, sí, siéntese. Y empezaron a hablar, pues yo soy de aquí, llevo muchos años en Santander. Y le dijo el señor, dice, pues en Santander había un brujo que salvó la vida a mi mujer. Digo, vaya casualidad. Y resulta que el que va a andar conmigo, como sabía toda la historia, dice, pues yo tengo un amigo que el brujo también le salvó la vida. Y después con los médicos, a mí mucha gente me decía, dice, joder, a los médicos no les podrás ni ver. Digo, no, que va, todo lo contrario. Los médicos me mantuvieron en vida hasta que me salió la luz salió lo del brujo, pero ellos hicieron lo humanamente posible. Hasta que, bueno, salió lo del brujo, yo dejé de ir. Años posteriores, yo ya estoy bien, yo dolores nunca tuve, era un tema que me asfixiaba aquí, por eso era complicado trabajar en él. Bueno, pues yo ya me pongo bien, me caso, como dije antes, Clemen viene a la boda, empiezo a funcionar normalmente y bueno, luego cuento otra historia y empiezo a funcionar y voy un día a Valdecilla a ver a un amigo y me encuentro con el doctor López, que cuando me operaba era ayudante de Pascual de Juan. Me lo encuentro, él salía de Valdecilla y yo entraba y dije, doctor López, dice, sí. Dice, no me conoce. Dice, no, ¿usted quién es? Digo, pues mira, yo soy Jesús Vallejo, que me operabais, le enseñé
y usted era el ayudante de Pascual de Juan, y cuando pasaba consulta me hacía así. Esto es como la vida misma. Me hacía así. Para mí este gesto, me decía, Jesús, ¿qué tal? Ese gesto era fundamental. Y me dice, pero bueno, todavía estás aquí, pero si te dimos por muerto porque dejaste de venir. Claro, dejé de venir porque el tratamiento con Honorato, ni una aspirina, se trataba de limpiarme todo, y con arcilla. La arcilla es como un imán. Es un ejemplo, no sé si está bien o mal, pero es un ejemplo. Yo soy de pueblo, soy de Liencres. En aquella época había muchas vacas, y a las vacas, cuando se las hinchaba la rodilla, los ganaderos las ponían arcilla para bajarles el hinchazón, y funcionaba. Y yo con la arcilla, al principio era una masa de arcilla con agua, con unas hierbas que preparaba mi madre. La arcilla la cogíamos en el pueblo. Al principio, cuando el mar estaba fuerte, la arcilla se secaba muy pronto. O sea, había que cambiarla. Eran 24 horas con arcilla puesta. Había que cambiarla enseguida. Y a través del tiempo, cuando el mar empezó a remitir, la arcilla empezó a durar más tiempo húmeda. Y esto es curioso, joder, y lo cuento porque es que es verdad, es que es increíble. Bueno, pues la arcilla, a medida de que duraba más tiempo ya húmeda, yo iba cada vez mejor. Hasta el punto de que yo ya salía a la calle con arcilla. Era un espectáculo. La gente me miraba, me paraban, me preguntaban, y yo ya a unos contestaba que que había tenido un accidente de aviación, haciendo paracaidismo, a otros que me había quemado. Bueno, porque me lo tomé un poquitín en plan de cachondeo, porque si no sería tremendo. Y bueno, ¿qué más deciros? Porque, bueno, la visita, después tuve, claro, todo esto hay que añadir, que me visitan los jugadores del Barcelona, con Cruyff, que era el primer año que venía a España, que Cruyff cuando aquello era como Messi ahora, Cruyff, Marcial, Rexá y Juan Carlos. Y fue una ayuda tremenda. Y la visita se produce, yo de chaval, de crío, de más crío, había escrito al Barcelona, soy muy barcelonista, y me habían mandado póster y me habían mandado fotos, pero la visita es gracias a Rosamari y a Juanma, que son hermanos, que somos amigos desde críos, y su padre era muy amigo del padre de Juan Carlos Pérez, que Juan Carlos Pérez, falleció el hombre ya, jugaba en el Barcelona. Entonces Juan y la hermana se dijeron al padre, oye, mira que tú sí que eres del Barcelona de toda la vida y tal, y mira cómo está, que no... Y organizaron la visita y se fueron y vinieron a Liencres. Yo no sabía nada, la verdad que fue una sorpresa, y se llenó la casa de periodistas, salió en toda la prensa deportiva de España, salió también en Brasil, porque tenía un amigo de Liencres trabajando en Brasil, y él presumió de enseñar las fotos a los amigos que tenía en Brasil diciendo, este chico es de mi pueblo. Bueno, son anécdotas, ¿no? Pero a raíz de la visita a Barcelona yo tenía un complejo tremendo. Voy a cortar enseguida porque el que tiene que hablar. Yo tenía un complejo. Yo no quería que la gente me vería. O sea, mi padre, que tenía un camión, era transportista, venía gente a encargarle trabajos y yo me escondía. Las hermanas de mi hermana, las amigas de mi hermana venían a casa y yo me escondía. Pero a raíz de la visita del Barcelona me quité ese complejo, empecé a salir a la calle y bueno, empezó todo a mejorar. Ya había mejorado bastante, ya estaba... Bueno, pues empezó todo a mejorar. Pero el fin de esto es que Honorato me salvó la vida. Vamos, a muchísima gente. Y yo a gente que coincidíamos allí y que después hablábamos y tal, gente de Bilbao que venía mucho, de San Sebastián, de cualquier parte de España, autobuses, ya les digo, a las 4 de la mañana era una romería en General Dávila, de gente que venía. Entonces cuando Pedro me comentó que estaba escribiendo un libro y tal, de colaborar, digo, joder, encantado, porque lo que hizo ese hombre es maravilloso. Y ya, yo lo vi por mí, pero lo vi también por más gente. Y bueno, tanto es así, joder, claro, también, igual que a los médicos, a Honorato le cogí también mucho cariño, pero se murió cuando estaba en el tratamiento conmigo, y ya os dije que terminé con Clemen.
Y seguro que se me quedan más cosas en el tintero, porque a raíz de la visita de los jugadores del Barcelona mi vida cambió total. Bueno, ya había cambiado a partir de Honorato, que ya estaba bien, que aunque llevaba arcilla, yo me acuerdo que mi madre aún no lo sabe, tiene 92 años y todavía no lo sabe, bajaba a Santander a casa de una tía, mi tía Jacinta, la difunta Jacinta, una persona extraordinaria, y bajaba arcilla y los trapos, me quitaba la arcilla en casa de mi tía y me iba, eso pocas veces, y me iba con algún amigo a las discotecas de Santander. Después me ponía la arcilla otra vez, iba a Liencres y mi madre no se enteraba. Bueno, pues anécdotas de estas, pues muchas más. De todas formas, si os surge alguna pregunta o alguna duda, pues me comentáis, que yo también, igual que Pedro, os contestaré. Muchas gracias, y ahora dejo a Pedro, que es el protagonista del libro. Sí. La verdad es que escuchar a alguien que ha estado con él, sabes que lo ha vivido en primera persona, porque yo dentro de ello he recopilado mucha información, pero no he llegado a conocerle personalmente. Es emocionante, es muy emocionante, ¿sabes? Porque es una experiencia. Y las fotos que hay aquí con los jugadores del Barcelona dándose la mano con Cruyff y algunas que hay por ahí, la verdad es que os podéis imaginar la emoción que hay metida ahí en ese momento, ¿sabes? Es como si apareciera Messi, el número 1, vamos, es muy emocionante. Bueno, a raíz de la visita del Barça, me escribe un canónigo de Gerona y me manda 200 pesetas y me dice que a ver si le puedo enviar fotos, porque la prensa es muy sensacionalista y no sabemos esto hasta qué cierto punto es verdad o no. Bueno, pues le mandé fotos y le devolví las 200 pesetas, lógicamente. A partir de ahí, pues él daba clases en un colegio, recibía todos los días una carta de los alumnos del colegio, hicieron el viaje de fin de curso por mi casa, vinieron a verme, don José María Noguer, que era, me casó, mi hijo se llama José María por él, quiso colocarme a trabajar, cosa que yo no quise, y me lo puso en la mano porque tenía era tío de Casademont, un diputado de Convergencia y Unión, y dueño de una fábrica de embutidos muy importante. Bueno, pues quiso colocarme a trabajar, pero yo no quise. Yo dije, yo ahora ya tengo que salir para adelante, yo solo y tal, y así lo hice, ¿no? Pero bueno, que anécdotas de estas, pues muchísimas más quedaría para estar mucho tiempo hablando. Yo cuando ya estoy bien y salgo, estoy trabajando, y salía el tema de Liencres, pues yo soy de Liencres. Me decía, oye, sí, ¿qué pasó de aquel chaval? ¿Se murió aquel chaval que fue a ver los jugadores del Barcelona? Yo, no, soy yo. Bueno, pues cosas de estas así. Os podéis imaginar lo que eso representa, ¿no? Pues que es muy, muy emocionante. La verdad es que es muy emocionante. Y bueno, su vida estuvo de todo, porque en su vida hubo también muchos problemas también con los médicos, denuncias por intrusismo, por envidias, porque una persona cuanto más famosa es, más envidia tiene, ¿sabes? Y al final muchos médicos le ayudaron y otros pues poniendo denuncias, ¿sabes? Porque era exagerada la cantidad de gente a partir de las 4 de la mañana, autobuses, que venían a verle, ¿sabes? Es que era tremendo. La verdad que son situaciones que si no se viven, te las cuentan y te cuesta creértelas o no las crees. Porque, joder, cuando dices, no, si yo estaba desahuciado, si a mí me operaron 16 veces, si yo salía de Valdecilla para recuperarme y volver a entrar, y un hombre con hierbas, con arcilla, con alimentación sana, pues me curó. Pues eso a veces estas cosas, si no las has vivido, te cuesta creerlas. Y claro, yo no solamente las viví en mí, las viví en más gente, como les comentaba antes, de que coincidíamos allí en la consulta. Por eso que a mí me encanta hablar del tema, porque dices, joder, es que lo que he vivido. Yo a veces, joder, en casa lloraba sin que me verían mis padres para no hacerles sufrir, porque yo veía que me iba. Joder, que me ahogaba, que cada vez que me operaban,
yo dolor no tuve, pero las operaciones eran tremendas, eran muy, muy complicadas. Coño, y ahora, después, o sea, seguir vivo, empezar a trabajar, crear una familia, 71 años que he cumplido el domingo pasado, y estar aquí, bueno, pues, joder, a mí, la verdad que muchas veces me emociona, me dice, joder, ¿quién me iba a decir a mí que ahora todavía estaría yo aquí? Bueno, pues eso gracias a Honorato, el brujo. Nosotros le conocíamos por el brujo. ¿Y por qué le conocían por el brujo? Porque mira, uno de los aspectos que muy poca gente sabe, bueno, yo me dedico y he practicado la iridología, igual que Honorato. He practicado también con plantas medicinales, vamos, prácticamente lo mismo que ha hecho Honorato, me he dedicado yo a hacerlo. Y ahora mismo ya trabajo más la terapia emocional, pero mis orígenes empezaron igual que los de Honorato. ¿Pero por qué lo del brujo? Porque tenía una cualidad que no la es por leerte el ojo, el iris, la iridología. No es por leerte el iris, es porque tenía el don de la clarividencia. No sé si conoceréis un poquitito el tema, pero el don de la clarividencia. Podía ver cosas que no se veían, cosas que estaban en otra dimensión. Por eso algunas anécdotas como el señor de Ampuero que le mandó que rompiera el botijo cuando llegó a casa porque tenía un mal de estómago y lo único que le mandó, romper el botijo. Y no le hizo caso. Volvió a los 15 días. ¿Has roto el botijo o no? Cuando llegues a casa, lo primero que hagas, rompe el botijo. Y además lo dijo porque tenía un carácter que cuando se enfadaba de verdad. ¿Sabes? Y el hombre al final llegó allí, rompió el botijo. ¿Y qué había dentro del botijo? Un sapo. ¿Cómo sabía ahí que había un sapo? ¿Cómo, sabes? Y esas cosas son cosas que están muy por encima. Clarividencia, precognición. Hay algo que tenía Honorato que es muy difícil y muy poca gente ha tenido. Y por eso el brujo. ¿Sabes? ¿Para? Sí, academia sí. Ahí lo comento. Estuvo en América, en Cuba. En Cuba y en Estados Unidos. Sí, ahí fue donde aprendió realmente, en Cuba y en Estados Unidos. Y después ya cuando llegó aquí, volvió otra vez, regresó a España, estuvo en una lechería, con la lechería de sus padres, que la tenían en la Cuesta de la Atalaya, creo que era el número 19, y allí pues empezó a pasar consulta y ayudar a la gente. Hasta que puso su primera consulta enfrente de los salesianos. Porque bueno, muchos no lo sabréis, pero su primera consulta fue enfrente de los salesianos. En un chalet que hay enfrente de los salesianos, allí fue donde empezó ahí su primera consulta. Antes de tener el chalet de General Dávila 42, que fue donde ya le conoció todo el mundo. ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Nació en Santander, en el Paseo de la Concepción. Sí, entonces cuando era Paseo de la Concepción. Nació allí y al poco tiempo se emigró para Cuba. No, en Cuba, en Cuba. Todos los conocimientos los tuvo en Cuba. No fue joven, fue jovencito. Como cientos de emigrantes, cogió un transatlántico y emigró a Cuba. Allí estuvo estudiando y viviendo, estudiando, preparándose, y después ya su regreso ya con el conocimiento vino hacia acá, y entonces ya, aparte de ayudar a sus padres en la lechería, fue cuando empezó ya lo que es su carrera, aquí su trabajo. Hubo muchas. Hay, por ejemplo, una de las más llamativas hay, pero vamos, de personas de evitar que le cortaran una pierna. Vamos, se me olvidaba. Este libro el prólogo está hecho por Adela Huerta. No sé si sabréis quién es. Adela Huerta fue una mujer excepcional,
Fue donde el brujo, se curó, tenía un cáncer de mama maligno y fue donde él y se curó. Además, tenía un cáncer de mama y no quiso curarse con medicina. Y la familia, sus padres médicos y farmacéuticos y su tío médico. Que el tío concretamente era Manuel Huerta, el alcalde de Santander. Toda la familia médicos y ella dijo que no se operaba, no se operó, la curó el brujo y después a partir de ahí estuvo muchos años ella dedicada a las terapias naturales. Y de hecho yo la mandé a alguna mujer con cáncer de mama y trabajaba muy bien con ese tema, ¿sabes? Se especializó en ello y hasta que se jubiló estuvo muchos años trabajando ahí y ya totalmente curada, totalmente curada. Y el prólogo me lo hizo ella. Sí, murió en Santander. No, el silencio de que después de muerto. Sí, murió con las botas puertas. De hecho, seguía trabajando y al final un infarto con 88 años. Con 88 años. Y al final hizo una gran fortuna. Una gran fortuna, yo sé exactamente, si alguno me lo pregunta ahí personalmente, le puedo decir la cifra correcta, pero una gran fortuna. Pero, ¿sabes? Y después hubo problemas ahí entre los herederos. Que eso es lo que realmente eclipsó también su imagen y que creó ¿sabes? Los herederos, cada uno sobrinos, no tenía hijos. La mujer, María Ontañón, murió antes que él. María murió antes que él, no tenía hijos. Y al final, pues juicios, 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 y al final casi gran parte de la herencia se la llevó los juicios. Es una pena, pero es cosas que pasan de la vida. Sí, 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 desde la guerra. Sí, 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 exactamente. Sí, 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 sí.
Exactamente. La base era científica. Después veía algo que no viene en el iris y que está por encima de eso. Y eso es algo como clarividencia. Exactamente, porque y ahí está el don, ¿sabes? Ahí está el... Sí, sí, bueno, o sea, sí, forma parte un poco de la leyenda, porque después hay, quieras o no, ¿sabes? Pero realmente tenía cosas que... Es que eso que está contando usted, pues lo que me pasó a mí, a mucha gente, si no lo has vivido en primera persona, hay gente que le cueste creerlo. Yo cuando estaba en tratamiento yo os voy a decir el brujo, con el brujo, un chico del INCRES de mi edad, un año más, pues bajó conmigo porque estaba mal, se encontraba mal y tal, y cuando le miró a través de la lupa, le dice, mira, tu madre tiene problemas de corazón y tú también. Pues era verdad, su madre tenía problemas de corazón y él también. O sea que da la impresión que parece que algo de brujo, yo no sé por qué era a través del iris, ¿no? Pero no estaba la madre allí y él le dijo al hijo, tu madre, problemas de corazón y tú también. O sea, cosas de esas. Eso, sí. Esa es la que te hacen enfermar. La alimentación y las emociones. Sí, totalmente. Es- Totalmente. La alimentación es una de las bases de primeras. La alimentación y las emociones, creo que son los dos pilares principales de la enfermedad. Exactamente. Sí que ahí se lo... Sí. Hidroterapia, hidroterapia.
de Sebastián Ney. ¿Ves? Lo que han mandado en los orígenes, Sebastián Ney y otros, es lo mismo. Muchísima hidroterapia. Exactamente, ¿ves? Es que hay... Porque hay que romper un hábito, ¿sabes? El hábito. Total, total. Porque se metía, bueno, con la alimentación y con la hidroterapia. Y con todas las terapias natural. Sí. Y fijaos lo que son las cosas. A Honorato ahora mismo, muy poca gente ha oído hablar de él. Muy poca gente. Los que estáis aquí, muchos directamente, cada vez menos, y hay. Pero hubo uno anterior que no le conocen absolutamente nadie en Cantabria y que fue tan famoso como Don Honorato o incluso más. No, miento, más que Honorato. Más que Honorato. No, más que Honorato. Se llamaba Lucilo Cobo Pérez. Yo estoy ahora, el libro que estoy haciendo ahora mismo, precisamente va a ser sobre él. No le conocía ni en su pueblo ni en eso. Y es muchísimo más famoso. Se le tragó. Igual que a Honorato está a punto de tragársele ahí el olvido, pues a este señor se le tragó. En el primer libro hablo un poquitito de él, en el primer libro que escribí. ¿Sabes? Que fue, aparte de ello, fue cura y curandero, que ejerció en Villa Seville de Toranzo. Y vais a Villa Seville de Toranzo, ni el más viejo del pueblo ha oído hablar de él. Y fue más famoso incluso que Don Honorato. Y trabajaba lo mismo, ¿eh? La hidroterapia y... Fácilmente. Ujú. Fácilmente. Eso, es historias que llegan hasta el alma, porque son, ¿sabes? Son historias de vida y muerte. ¿Sabes? De historias de... Hubo un médico que le ayudó mucho, que casi nadie ha oído hablar de él, el doctor Pedrero, que le ayudó mucho. Y de hecho es curioso porque fue a la cárcel por él, por ayudarle.
Y le prohibieron ejercer incluso la medicina durante una temporada por él, por ayudarle y por apoyarle. Y eso además es curioso porque, bueno, eso está documentado ya en los periódicos de la época. Pero aparte, una cosa que me llamó la atención, hay un libro de Quevedo, un escritor aquí, que habla de la medicina en Cantabria, en Valdecilla. Y nombra a todos los médicos de Valdecilla en una época, todos. Y que habla de Honorato. ¿Sabes? ¿Sabes? Y a uno de los médicos, precisamente ese, le nombra y íntimo amigo de Honorato Mier, el brujo. Una cosa muy curiosa. En un libro de medicina, vamos, ese... Por eso os digo que hay... Y el hombre ese, pues, pasó lo que pasó precisamente por ser amigo de él. Cuando nadie le apoyaba, cuando todos estaban en contra, las envidias y las denuncias. Aparte que en aquella época pues se veía mal a los brujos o a los curanderos, y el mayor problema que tenía el brujo, Honorato, era que cuando íbamos ya desahuciados, la mayoría de ellos, porque como no creías, en principio no creías en ellos, pues ibas cuando ya los médicos habías recurrido a todos los sistemas y los médicos te habían dicho no se puede hacer nada. Entonces es cuando ibas. Claro, como me dijo a mí, si vienes al principio, en un mes o dos te curo. Claro, vas cuando ya no te queda más remedio, cuando te han metido toda la medicina, todo el veneno que te han metido. Ojo, para mantenerte con vida, no es una crítica. Los médicos hacían lo que podían. Pero claro, si vas al principio, pues la solución hubiese sido muchísimo más fácil. Pero no se creía en esta gente, o no había tanta fe, o hasta que no lo vives, como he dicho varias veces, hasta que no lo vives en primera persona, pues no te lo crees. Y lo vives cuando no te queda más remedio, cuando ya no tienes otro recurso. Ese era un hándicap malo para la curación, porque ibas demasiado tarde. Entonces la curación era mucho más lenta, con mucho más tiempo, pero bueno, al final te curaba. Y eran desahuciados, porque muchísima gente desahuciada de la medicina. Eso también es una cosa que a tener en cuenta, ¿sabes? No es lo mismo ir al médico a curarte cualquier problema de salud, que estés totalmente desahuciado y la última esperanza, precisamente, que sea don Honorato. La última esperanza de mucha gente, cuando ya estaba todo perdido. Todo, totalmente todo perdido. Ahí estaba don Honorato. Todo. Ya el último recurso, morirte o ir don Honorato. ¿Y cuánta gente pudo sacar adelante? Desahuciado totalmente, claro, gente desahuciada. Sí. Sí. Se dedicó más que nada a lo que es a curar. Pero bueno, de hecho dejó un legado, porque dejó de legado a su sobrina, que estuvo ejerciendo hasta muy tarde. A Iris Mier, que estuvo ejerciendo pero mucho tiempo en Valladolid. Sí, porque lo que es la escuela después sí, a partir de allá. Bueno, perderse no es que se haya perdido, pero yo creo también porque lo que es la terapia, lo que hacía Honorato en libros del doctor Bander, en José Castro, ¿sabes? Realmente era la medicina natural clásica de toda la vida, ¿sabes? Y eso perderse no se ha perdido. Lo que es que él aparte tenía el don, que ese don es ya innato. Pero lo que es la medicina natural no se ha perdido, ¿sabes? Yo a muchísima gente le mando ahí cosas de medicina natural porque considero que es lo más apropiado y tal, y no se ha perdido, porque, ¿sabes? Eso está ya en muchos autores y él podía dar quizás su, ¿sabes? Poner su granito de arena o escribir su libro, algo personal o tal, pero no se ha perdido.
No, no. El 98% de las cosas que mandaba Norato las encuentras en... Sí, sí. Sí. No, ahí no. Ahí, lo que es eso no. Y además las recetas que mandaba tampoco. Porque de hecho las mandaba, no se lo decía a nadie tampoco. Ya, eso es algo curioso porque sus motivos tendría, pero vamos, a lo único a su sobrina. Que a su sobrina sí, vamos, que su sobrina estuvo ejerciendo ahí. Sí, que el conocimiento se le traspasó a su sobrina. Y después con su sobrina, pues ya no enseñó ahí a. A ver, o no escribieron tampoco ningún libro ahí para con fórmulas. Mm. Totalmente, totalmente. Mm. Sí, sí, esa es la clave. Ujú. Esa es otra de las técnicas. Mm.
Totalmente. Por eso fue un pionero también en el tema de la medicina natural, un pionero. Y en el diagnóstico ya ni te cuento, ¿sabes? Por eso... Pero no era tampoco adivinación, era algo muy superior, ¿eh? Clarividencia era algo... El dote, el don... Había un don. No, pero no sobrenatural, eso no sobre... bueno, y aparte de otras cosas, ¿sabes? Y aparte de otras cosas. Mira, una de las cosas que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero que más es importante para cualquier terapeuta es la creencia, la fe. La fe llega a curar. Y con Don Donato la gente tenía muchísima fe, ¿sabes? Y la fe, solamente ya la fe de por sí, es es el 50% de la curación. El otro 50% es la terapia, pero la fe... En cuanto a la anécdota que usted decía de que mandaba salir a andar descalzo con el rocío, que es totalmente cierto, es tan cierto como es que hoy en día, Luis Enrique, que fue jugador de Barcelona, entrenador, ahora está en el Paris Saint-Germain, Luis Enrique todos los días sale a pasear por el verde descalzo. Todos los días. Claro, y lleva también una alimentación muy sana. Claro, está como un roble. Pero la anécdota de salir a andar con el rocío lo hace actualmente Luis Enrique. Y lleva años haciéndolo. O sea que todas las cosas que al final este hombre mandaba hacer, muchísimas cosas ya están y hay gente que lo hace. Bueno, es una forma de eliminar la electricidad estática. ¿Algunos de vosotros habéis tocado un coche o os ha dado calambre? Seguro que más de uno. ¿Por qué? Porque hay electricidad estática. ¿Cómo se descarga? En el suelo, una toma de tierra, porque tenemos corriente. ¿Sabes? Por eso estamos tan aislados que necesitamos anclarnos a la tierra. Y eso tiene unas propiedades terapéuticas, no solamente para eliminar la electricidad estática, sino para beneficiar la cabeza, porque la sangre que falta en los pies está congestionando la cabeza. Y eso es súper terapéutico. Tengas algo o no de salud, vamos, es una de las prácticas, de salud, pero extraordinarias. Una de las muchas que hacía él. Aparte de la hidroterapia, aparte de las plantas, aparte de otras cosas. Escrito no. No, escrito no dejo nada, no. No hay nada, no. Lo que es escrito no. Ahí no. Ya, ni escrito ni bueno, y el legado lo único la sobrina, pero lo demás ahí escrito nada. Siguió trabajando ahí hasta el final de su vida y ayudando a la gente, porque no podía dejar De hecho, de trabajar. hasta el final, que yo me morí cuando se Exactamente. murió él cuando estaba yo en tratamiento. Exactamente. Falleció, o sea que hasta última hora. Y de pronto, ¿sabes? Que no fue ahí, ¿sabes? Fue ahí culminante, por eso... ¿Dónde? ¿A quién? ¿A él? Pues como él, pues él cuando vino de Cuba, pues 20 años o por ahí aproximadamente. Sí, cuando llegó de Cuba. Exactamente no lo exactamente, no sé exactamente el año, no lo sé. Exactamente el año no lo sé. Le tengo eso, pero no sé. Tengo el año de ida de eso documentado, pero exactamente el año que volvió.
No, antes. La guerra le pilló aquí. Bastante antes de la guerra. Cuando la guerra ya le pilló aquí, ¿sabes? Dejó de trabajar y después es cuando y se fueron a refugiar allí a... Sí, ahí sí, a ese... Y fue cuando hizo varias donaciones al Frente Popular, que esas están documentadas. Sí, eso fue antes de... ¿Eh? Donaciones para ayudar a... sí, claro. Sí. Cuando la guerra, el Frente Popular, que era el que gobernaba en Cantabria, pidió ayuda, ¿sabes? Para los soldados, para alimentos, para todo. Y él hizo varias donaciones. Varias de 25 pesetas, que de la época 25 pesetas era dinero, ¿eh? Por eso digo, eso está documentado. Pero vamos, hay para ayudar, no para apoyar ni porque se considera, porque no era político. ¿Sabes? La política él no, afortunadamente, que bastante tenía ya con los médicos, qué manera de hacer, hasta que no sacó el título de ayudante de sanitario, de ATS, que al final se lo sacaron, varios médicos se lo ayudaron para sacarle, para ya evitar las denuncias, porque... Sí, y en la cárcel, precisamente por intrusismo y por... muchas denuncias eran por intrusismo. Hasta que ya sacó el título de ATS, ya empezó en los libritos a poner el sello de ATS, ¿sabes? Y a partir de allá ya tuvo ya una base para que le dejaran tranquilo. Pero hasta entonces era algo exagerado. Vamos, entrar y salir. Denuncias y envidias. Porque pues, os podéis imaginar, ¿no? Alguien que tenga tanto éxito a nivel de autobuses, pues la envidia es uno de los peores consejeros y eso es tremendo. ¿Alguna pregunta? Sí. Se le atribuye también a él, no sé exactamente si será de él, porque la dio publicidad un naturópata que estuvo con él de Asturias, no me acuerdo cómo se llamaba, que lo publicaron en la OSA, en la revista La Osa, una receta para las quemaduras, muy similar a la de Beranga. Y también se le atribuían a él. Que bueno, que al final no se sabe precisamente de dónde viene, ¿no? Pero que da muy buen resultado, ¿eh? Una pomada que yo la estuve haciendo alguna temporada, hacía mi pomada particular y bueno, la verdad es que funcionaba. Para quemaduras era impresionante. Pero impresionante, ¿eh? De aplicarla como hacía la de Beranga, prácticamente. Porque vamos, el secreto de la de Beranga total, pues nadie le sabe, pero muy similar y que funciona también como la de Beranga, ya os digo yo que se puede hacer y que funciona, pero perfectamente. ¿Sabes? Eso es cera de abeja, corteza de sauce, la flor de la maravilla, ¿sabes? Hay cosas que solamente ya con esas ya impresionantes. Pero impresionantes, que dan un resultado pero fabuloso. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿La hay? Sí. ¿La hidroterapia? Sí, la hidroterapia es la ciencia de curación a través del agua. No solamente por el agua, no solamente en balnearios, sino aplicaciones de agua. ¿Qué es lo que hacía el Abate Ney allí en Francia, en Alemania, que tenía un éxito espectacular? Y es lo que hacía este señor del que he hablado antes, que estuvo antes que él, que se le comió totalmente el olvido, desapareció de ahí, y que fue famosísimo. Curar a través del agua. Solamente empleaba el agua y curaba enfermedades, pero unas enfermedades alucinantes.
No, aparte del agua de mar, aplicaciones de agua. Muchas de ellas frías, pero aplicaciones de agua. Y el cura, del que os he hablado antes, curaba también con ello. Y está documentado de que tenía pacientes, no os digo ya de toda Cantabria, no os digo ya del norte de España, como la mayoría que eran de Don Honorato, os digo de Madrid, ministros, terratenientes, magistrados, intelectuales, gente de la nobleza, que está documentado, que venían ahí al pueblo de Villasevil a curarse. O que fueron... Sí, por eso. Pero cosas que fue tan amplio como ello. Y se le desapareció en el olvido. Ha desaparecido. Exactamente. De agua para a nivel terapéutico. El agua es terapéutico, depende de cómo lo utilices ahí. No he bebido cataplasmas, hay muchas aplicaciones. Cataplasmas de arcilla, de agua, la sotana que llamaban, una técnica que se utilizaba, muchas con agua fría, en sitios concretos, ¿para qué? Para descongestionar el vientre, para provocar una reacción térmica, para sacar toxinas, ¿sabes? El agua es súper terapéutico, pero bien empleada. Y concretamente, ¿sabes? Ya concretamente bien empleada. Pero vamos, que puede evitar un montón de enfermedades y sanarlas también. No, lo de Villasevil, el hombre ahí desapareció con él todo. Pero todo, ¿eh? Absolutamente todo. Ahora vais a Villasevil, o si conocéis a alguien de Villasevil, al más anciano del pueblo, y no, y no habrán oído ni hablar de él. Nada, 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 nada. Y además hay documentos y periódicos de la época alucinante, ¿sabes? De colas kilométricas, ¿sabes? De kilométricas. Bueno, hay un periódico de Madrid que le dedica una hoja entera, un médico, a hablar de él, de Madrid. ¿Sabes? Y después, envidias, bueno, ¿sabes? Y documentado que si querías atenderle, que te atendiera, y estabas en abril, hasta en noviembre, despídete de que pudiera atenderte, de las colas que había. Sí, ya. Pues las envidias, la envidia es, claro, normal, normal. Pues lo que no deja dinero, ¿ves? ¿Ves? Todo, totalmente. La envidia, al final todo es envidia. Y dinero, ¿sabes? Dinero, dinero. Por eso. Por eso, a cualquier médico, pues decir lo que decía él o lo que pasó él, tener ahí una lista de espera de 7 meses, 8, ¿ves? Por eso te digo que eso es... y eso le pasaba a él. Esa- No, no, normal, normal, porque no le deja ganancia. Pues ya, sí, ya, sí, ya. Ya, pero siempre hay laboratorios, comisiones, bueno, ya sabéis que todo es ahí un negocio. Sí, muy bien. Sí. ¿Alguna pregunta más? Pues acabamos aquí, ¿os parece? ¿La última? No se oye. Sí. Ah, de Luis Enrique, sí. Sí. Diferente. Diferente. Tiene diferentes. La Tierra absorbe la negatividad y la electricidad estática.
El agua de mar tiene propiedades más a nivel circulatorio, de remineralizar y de otros sistemas, ¿sabes? Pero son complementarias, pero son muy diferentes. Muy diferentes. Y circulatorio. Pero... Sí. El agua de mar, sí. Sí, también. Pero tío, son dos cosas totalmente diferentes, que tienen propiedades diferentes y las dos excelentes. Las dos excelentes. Además, yo se lo recomiendo a cualquiera. De hecho, yo lo hago todas las semanas, una vez a la semana, andar descalzo en el Rocío. Eso ya es, vamos, para mí ya es una rutina. Invierno, verano y primavera. Y eso es una de las cosas que mejores para la salud. Eso os lo garantizo. Que una de las mejores cosas que podemos hacer es cuidar nuestro cuerpo. De coche podemos cambiar cada 20 años. De cuerpo no. Cuidar el cuerpo, la alimentación y las emociones. Y con eso ya os digo yo que ahí está todo ganado. O por lo menos... con las emociones. De enfermedades. Exactamente, a las emociones. Por eso, pero las emociones, al final las emociones. Por eso hay que saber de dónde vienen las emociones. Para arrancarlas. Porque toda emoción viene de un pensamiento. Toda emoción viene de un pensamiento. Según lo que pienses, la emoción que vas a tener. Por eso, no dejar que aniden los pensamientos. Tomar medidas antes. Y los pensamientos vienen de las creencias. ¿Sabes? Eso ya es un trabajo ya más profundo para hacer ahí cambios en una persona, pero vamos, pero ahí eso está bien claro las cosas de dónde vienen. Y cómo sacar a una persona de una depresión, cómo, ¿sabes? También. Mira, en el primer libro que escribí yo, el primer libro que escribí yo, esta es la segunda edición, una de las cosas es precisamente las heridas emocionales de la infancia. ¿Cómo curar una herida emocional de la infancia? No, todos no. No, pero podemos tener un disgusto, pero lo que es concreto, una herida emocional de la infancia, pues yo utilizo un sistema en terapia para saber si la tiene una persona. Lo mismo que él utilizaba el iris, pues yo utilizo un sistema para saber si la tiene y después para averiguar cuál es la que tiene. Y después, a partir de ahí, a ayudarla a sanarla. Y hay varias formas de sanarla. Yo trabajo mucho con... El tratamiento, yo trabajo mucho con psicoterapia emocional y técnicas emocionales. Con muchas. Aparte ya que tengo, ya después de 38 años, ya tengo mi metodología propia. ¿Sabes? Que ya he estudiado con mucha gente y ya dentro de ello también he desarrollado mi método para trabajarlo ya a mi manera. Pues tendría que estar hablando aquí 2 horas para, ¿sabes? Con psicólogos, con médicos que he tenido profesores, con terapeutas en Madrid, Barcelona, vamos, sería ya, ¿sabes? Pero vamos, llevo 38 años ya, ¿sabes? Y por eso te digo que sí, muchas. Bueno, pues sí. La última porque ya nos avisan de... Sí. Mira, en este libro, que este fue el primero que escribí, os voy a enseñar un método para salir de una depresión. Muy sencillo, muy fácil de aplicar y además muy efectivo que lo he probado con mucha gente. Simplemente, hace falta esto. Coger un lapicero, un bolígrafo y mantenerle 5 minutos aquí. Morderle. Simplemente hay 5 minutos por la mañana y 5 minutos por la tarde. Te ayuda a salir de una depresión. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente. Al apretar el masetero, el músculo de la risa, se contrae y el subconsciente interpreta que estamos alegres y segrega oxitocina, dopamina, la hormona de la felicidad y os saca de la depresión. Y a personas mayores que estaban ahí con una depresión tremenda, sin medicación ni nada, os puedo asegurar, pero muchas que han salido de la depresión. Y personas jóvenes también. Tomar nota. Bueno, pues ya nos dicen que ya tenemos que dejarlo. Muchas gracias. Y si